Bien, vamos a abrir allá en el libro de Jeremías, Le livre de Jérémie, capítulo 31, chapitre 31, versículo 31 al 34. verset 31 au verset 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré, aleluya, la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Notre Dieu est bon. Aleluya. Bien, el tema que tenemos hoy Le sujet que nous avons aujourd'hui, es el Dios de compromiso. c'est un Dieu d'engagement. Entonces, aquí hay una iglesia que está convencida Donc ici, il y a une église convaincue que nuestro Dios y Salvador Jesucristo que notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ es Dios de compromiso. est un Dieu d'engagement. Amén. ¿Podemos creer eso hoy? Est-ce que nous le Gloria croyons al Señor. aujourd'hui? Aleluya. Bien, mis hermanos, Dios es un Dios de compromiso, Dios es un Dios de pacto. Dieu est un Alléluia. Dieu de pacte et d'engagement. Dios se ha comprometido a bendecir esta iglesia. Il s'est engagé pour bénir cette église, Dios se ha comprometido, hermanos, a cuidar esta iglesia. à garder cette église, Dios se ha comprometido a prosperar esta iglesia. à la faire prospérer. Amén. Y va mucho más allá aún. Et cela va au-delà de ça. Él se ha comprometido a protegerla y a cuidarla. Il s'est Gloria al engagé Señor. à la protéger Aleluya. De sus enemigos que la acechan. de ses ennemis. Así que esta es una iglesia vencedora Donc c'est une église qui peut porque vaincre, tiene un Dios comprometido con ella. car elle a un Dieu qui est engagé avec elle. Gloria al Señor. Gloire à Dieu, Aleluya. amen. Bueno, la cita bíblica que hemos dado lectura, que está aquí en Jeremías, Le passage que nous avons lu, el Señor habla de un nuevo pacto, ¿verdad? le Seigneur nous parle d'un nouvel pacte. Pero yo quisiera en este momento, hermanos, Mais je voudrais en ce moment, frère, invitarles a que hagamos un recorrido vous inviter à nous rappeler allá por el Antiguo Testamento. du Nouveau Testament. Aleluya, gloria al Señor. Y miraremos y vamos a mirar, Et donc nous allons regarder gloria al Señor, que este Dios es un Dios de compromiso que ce Dieu est un Dieu d'engagement y que ha hecho un compromiso con la humanidad. et qu'il a fait un compromis avec l'humanité. Gloria al Señor. Aleluya. Mire usted que Dios tuvo una brillante idea, Dieu a eu une idée excellente, porque Él es brillante. car il est excellent. Amén. Aleluya. Él quiso hacerse algo especial aquí en la tierra. Il a voulu faire quelque chose de spécial dans cette terre. Y quiso hacerse una nueva creación, Il a voulu faire une nouvelle création, no como la que está en el cielo, non pas comme celle du ciel, donde hay los ángeles, où, où se trouvent les anges, los querubines, les chérubins, arcángeles les autres y muchos anges seres especiales. et beaucoup d'autres êtres Él quiso spéciaux. hacerse algo diferente. Il a voulu faire quelque chose Amen. de différent. Gloria al Señor. Entonces, ahí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset nos 7, dice la palabra que La- Jehová creó al hombre la parole de Dieu nous dit que l'Éternel a créé l'homme del polvo. de la poussière du sol. No nos olvidemos, hermanos, que somos del polvo.
Nous ne devons pas oublier que nous venons de la poussière. Somos frágiles, Nous sommes fragiles, pero fuertes en Él. mais fortifiés en lui. Dice que de la tierra del polvo y que sopló en su nariz aliento de vida. On nous dit qu'il souffla dans ses narines une respiration de vie. Y luego dice que el hombre con este aliento de vida fue un ser viviente. Et ensuite, l'homme devint une âme vivante. Este soplo Ce soufflement o este aliento ou cette respiration de vie que entró en el hombre, qui est entrée dans l'homme eso es parte de Dios. fait partie de Dieu. Amén. Parte de Dios, aleluya. C'est une partie de Dieu. Lo cual esto va a determinar las relaciones Cela va donc déterminer les relations de aquí en adelante entre Dios y el hombre, dorénavant entre Dieu et l'homme, entre el creador y la criatura. entre le Créateur et Gloria la al Señor. créature. Así que con este soplo de vida, esta parte de Dios, Donc avec ce soufflement de vie, cette partie de de Dieu, esta manera queda atado Dios con el hombre, que eran ligados, atados, ligados, de cette façon, l'homme et Dieu restent liés, el uno con el otro. l'un à l'autre. Mire cuán importante es esto. Voyez Amen. combien c'est important cela. Que tenemos parte de Dios en nosotros. Nous avons une partie de Dieu en Gloria al nous. Señor. El objetivo que Dios busca Le but que Dieu recherche es que el hombre se realice y que tenga vida. est que l'homme soit réalisé et qu'il y ait une vie. Entendiéndose por ello On doit donc comprendre que Él ha dejado una huella, que Él ha dejado algo de sí mismo dentro del hombre. qu'il a posé quelque chose de lui-même dans l'homme. Esta parte que Dios ha puesto en el hombre, Cette partie que Dieu a mis dans l'homme esta parte le da dignidad especial al hombre. donne une dignité Amen. spéciale à l'homme. Parte especial, parte digna, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, por tanto, dice la palabra del Señor, Donc la parole de que Dieu el nous dit hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios. que l'homme a été créé à l'image et la Gloria ressemblance de al Dieu. Señor Jesús. Amén. Amen. Y para comprender esto, Et pour comprendre cela, entonces Jesús es el camino. donc Jésus est le chemin. Amén. Él es el ejemplo. Il est Gloria a l'exemple. Dios. Aleluya. Ahí en Efesios 4:13 Dans le livre d'Éphésiens nos 4, dice que 13, nosotros vamos en camino a la perfección, on nous dit que nous allons vers camino le chemin de la a ser un perfection varón perfecto. pour être un être parfait. Un hombre lleno de fe y de conocimiento en la palabra de Dios. Un homme rempli de En sus foi verdades. et de connaissance dans les vérités de la parole de Dieu. Gloria al Señor Jesús. Entonces, por todo esto, Dios ha adquirido un compromiso ya con el hombre. Avec tout cela, Dieu a commencé un Gloria al engagement Señor. avec l'homme, Un compromiso con el ser humano. un engagement avec l'être humain. Ese Eclesiastés 3:11 Dans le livre d'Ecclésiaste 3:11, nos dice que Dios puso eternidad en el hombre. on nous dit que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Gloria al Señor. Una vez, hermano, que Dios formó al hombre y puso aliento de vida y fue un ser viviente. Une fois que Dieu a créé l'homme, Entonces dice la palabra que Él sacó una parte del hombre la parole de Dieu nous dit qu'il a sorti une partie de cet homme y le formó una mujer, et qu'il a formé une femme, la ayuda idónea. l'aide idéale. Esto es un matrimonio. Cela est un mariage. Esto es un proyecto divino de Dios. el C'est-à-dire, matrimonio. c'est un projet divin de la part de Dieu. Gloria al Señor Jesús. A este matrimonio, À ce mariage, allá en Génesis 1:28 dice dans le livre de la Genèse, que Dios lo bendijo on nous dit que Dieu l'a béni y le dijo: multiplicaos, fructificaos, et qu'il l'a dit de se Gloria al multiplier Señor. et de se fructifier, llenad la tierra, de remplir la terre hizo juzgarla. Hizo juzgarla. et de la maîtriser. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que Dios le entregó al hombre un planeta listo. Donc, nous pouvons Preparado. voir que Dieu a donné une planète prête. Trabajó 5 días Il a travaillé 5 jours y se lo entregó completito. et il a offert Con cela à l'homme, todo, despensa. complet.
para que el hombre pueda alimentarse y subsistir. pour que l'homme puisse Amén. s'alimenter. Gloria al Señor, qué bueno es el Señor, Que aleluya. le Seigneur est bon, amen. Pero mire cómo a veces somos de cabezones, ¿verdad? Gloria Mais al des Señor. fois, nous sommes têtus. El hombre pecó, L'homme a péché. el hombre le falló a Dios, Il a trompé Dieu. aleluya. Y por eso el hombre fue echado del Edén. Et c'est pour cela qu'il a été viré de l'Éden. Pero antes de ser sacado del Edén, Mais avant de cela, el Señor le hace una promesa. le Seigneur lui a fait une promesse Amén. Y esa promesa la vemos ahí en Génesis 3:15. que nous voyons dans le livre de la Genèse, Aleluya. Donde se habla de una simiente. où on parle d'une semence, Amén. De una simiente. Aleluya. Gloria al Señor. d'une semence, Que esa simiente era el Salvador del mundo. et ça allait être le sauveur du Alabanzas al monde. Señor Jesús. Gloria al Señor. Pero podemos ver que esta promesa Mais nous pouvons voir que cette promesse no fue al instante, n'a pas été instantanée, sino que fue a largo plazo. mais prolongée pour un long délai. Porque para que se cumpla han pasado muchos tiempos, muchos años. Parce qu'elle s'est accomplie Amen. après plusieurs années. Aleluya. Luego entonces, hermano, vemos que en el capítulo 6 Ensuite, dans le chapitre 6, estamos hablando de que Dios es un Dios de compromisos. nous parlons du fait que Dieu est un Dieu d'engagement. Aleluya. En el capítulo 6 Dans le de verset, Génesis dans le chapitre 6 du livre de hay la un Genèse, compromiso de salvar al hombre, a la humanidad. on trouve un engagement de sauver l'homme et l'humanité. Y para esto Dios llama a un hombre. Et pour cela, Dieu appelle un homme. Dice la palabra del Señor en Génesis 9:6 La parole de Dieu dit que este hombre era justo que cet homme était juste delante de Dios. devant les yeux de Dieu, Justo y perfecto. juste et parfait. Aleluya. Que era justo y perfecto en todas sus generaciones. Dans toutes ses générations. Cuando hablamos de su generación estamos hablando del capítulo 5 de Cuando- la generación de Adán. Nous parlons donc de la génération d'Adam. Gloria al Señor. Este hombre era Noé, Cet homme était Noé, a cual Dios llama para por medio de la predicación salvar. auquel Dieu appelle pour qu'il Pero sauve. la palabra nos dice que nadie escuchó, todo el mundo hizo caso omiso. Mais Nadie on nous se dit salvó. qu'il n'y a personne qui a entendu cette parole. Solo 8 personas. Seulement 8 personnes. Pero la palabra dice que solamente habla de Noé, que era el justo en esa generación. Mais on nous dit que Noé était l'homme juste No de habla ni cette de su esposa ni de sus hijos, solo génération. de este varón. On ne parle pas de Gloria sa al Señor. famille. También el Señor le hace un llamado Le Seigneur fait aussi un appel a Abraham. à Abraham. Abraham era un hombre pagano, C'était un homme païen, un hombre que pasaba adorando ídolos. quelqu'un qui adorait des idoles. Dios lo encontró de rodillas ahí pidiéndole hijo a unos ídolos. Dieu l'a trouvé à genoux en lui demandant un fils à un idole. Pero Dios le dice, Abraham, ven conmigo. Mais Dieu l'a dit, Abraham, viens avec moi. Yo te voy a dar el hijo que tú tanto estás Je vais buscando. te donner le Amen. fils que tu attends. Porque yo soy el Dios todopoderoso Car je suis le Dieu Tout-Puissant. y estoy comprometido con la raza humana. Et je suis engagé avec Amen. l'humanité. Gloria al Señor. Entonces lo que Dios está haciendo Donc ce que Dieu fait aquí con Abraham avec Abraham, es que él llama a este hombre para hacer ese cumplimiento, para cumplir lo que él ha prometido. c'est l'appeler pour accomplir ce qu'il a promis. Entonces de la promesa del Mesías, C'est-à-dire la promesse du Messie. porque a través de Abraham, Car à travers gloria al Abraham, Señor, por esa línea vendría el Salvador. par cette génération allait venir Venía le el Sauveur, Mesías. le Messie. Por eso Dios le dice, C'est pour cela que Dieu lui dit, gloria al Señor, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. toutes les familles de la terre seront bénies en toi, En tu simiente, dans ta semence. gloria al Señor. Y para corroborar esto, Et pour ajouter cela, Mateo capítulo 1, versículo 1 y 2, le livre de Matthieu nos habla de la genealogía, nous parle de la généalogie gloria al Señor, de Jesucristo. de Jésus-Christ, Amén. ¿Hijo de quién? Hijo de Abraham. fils d'Abraham, Perdón, hijo de David,
hijo de Abraham. fils de David, fils d'Abraham. En este periodo, hermanos, En cette période, frères, ahí hubieron 3 periodos. il y a eu 3 périodes. De Abraham a David, D'Abraham à David, de David a la exportación de Babilonia de David à l'exportation de Babylone y de Babilonia a Jesucristo. et de Babylone à Cada Jésus-Christ. una comprende de 14 generaciones. Chaque période a 14 générations. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, desde aquí, desde este llamamiento de Abraham, Donc, depuis cet appel d'Abraham, comienza de una manera majestuosa y poderosa, commence d'une milagrosa, façon puissante, ya que Dios tomó el vientre de una mujer, car Dieu a pris le ventre de una anciana, d'une femme âgée, la cual cuando escuchó que en aquel tiempo que vuelva, ella tendrá un hijo, et celle-ci, quand elle a entendu qu'elle aurait un enfant, ella se sonríe y dice, a mi edad será que tendré de ley. elle a ri et elle a dit, moi, je vais avoir des enfants à mon âge. Hermano, la pregunta es, ¿hay algo imposible para Dios? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour Dieu? C'est la question. No hay nada imposible para Dios. Il No y a- hay nada que lo detenga a Dios. Il n'y a Aleluya. rien d'impossible pour Dieu. Cuando Dios abre las puertas, hermano, Quand Dieu ouvre des portes, no hay frères, quien se las cierre. il n'y a personne qui puisse les fermer. Y cuando Dios las cierra, no hay quien se la abra tampoco. Et quand Dieu les ferme, il n'y a personne qui puisse les ouvrir. Él es un Dios comprometido, hermano, Il est un Dieu engagé con la humanidad. avec l'humanité. Aleluya, gloria al Señor. Y entonces, gloria a Dios. Et donc, Mire usted lo que hace de estos 2 personas ya de avanzada edad. Aleluya. on peut voir ce qu'il fait avec ces 2 personnes âgées. Luego continúa, gloria al Señor, el compromiso de Dios con la humanidad, L'engagement de Dieu continue avec l'humanité. donde le da leyes allí en el Sinaí por medio de Moisés. Il donne des lois à travers Moïse, Leyes para su beneficio des lois pour leur propre Del bénéfice pueblo. au peuple, e individual, individuellement, colectivo. Amén. collectivement. Gloria al Señor. Y estas leyes también eran para la restauración, Et ces lois étaient pour gloria al Señor, restaurer de esta relación de Dios con el hombre. cette relation entre Dieu Amen. et l'homme. Gloria al Señor Jesús. Aquí el hombre también falló, Ici, l'homme a aussi échoué, porque no fue capaz de hacer las cosas car il n'a pas été capable de faire les que se le choses encomendaron, qui lui ont été que se le demandées, dijeron que hiciera. qu'on lui a dit de faire. Lo mismo sucedió en el Edén. La même chose s'est La passée à misma l'Éden. cosa. Amén. Y hoy en día también sucede lo mismo, Et aujourd'hui, il se passe la même chose, porque a la gente se le habla del evangelio, car on parle aux gens de l'Évangile, se predica el evangelio, on prêche se l'Évangile, comparte el evangelio, on partage l'Évangile, pero la gente hay momentos que hace caso omiso. mais des fois, on Amen. n'écoute pas. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. Entonces Dios mantenía su compromiso con el hombre Donc Dieu maintenait son engagement a través de avec los l'homme tiempos à travers les temps. y lo sigue manteniendo. Et il continue de le faire. Amén. Porque esto es hasta que Él venga y nos lleve. Et cela jusqu'à ce qu'il vienne et nous emmène avec lui. Él es fiel. Il est fidèle. Así que es una fuente segura para confiar, hermanos. Nous devons donc avoir Amen. une confiance sûre. Cerrado, hermano, con los ojos, camínele a Él. Vous devez marcher Alléluia, avec gloria les al yeux Señor. fermés. Aleluya. Así que Dios está comprometido con el hombre a través de los tiempos. Dieu est engagé avec l'homme à Pero el travers les hombre temps. no. El hombre no. Mais l'homme, non. Y el hombre está falto de compromiso con Dios. Il a un manque d'engagement avec Dieu. No le permite, gloria al Señor, eso no le permite al hombre, esta falta de compromiso, conocer bien al Señor. Ce manque d'engagement de l'homme Alléluia. lui empêche de connaître plus Dieu. Ahora mismo tenemos la bendita palabra del Señor, la Biblia. Maintenant, nous avons la parole de Dieu, la Bible. Si nosotros no la escudriñamos, Si nous la lisons pas, si no adoramos a Dios, si nous si adorons no pas Dieu, buscamos el rostro de Dios, si nous le cherchons pas, vamos a estar falta de conocimiento. nous allons manquer de connaissances. Amén.
Por eso que cada día hay que buscarle el rostro. Donc chaque jour, on doit chercher Mejor es buscarle el rostro antes que la mano. sa face au lieu de sa main. Porque Él ya está comprometido. Parce qu'il est déjà engagé avec nous. Ahora hay que buscarle el rostro, hay que buscarle el corazón a Dios. Amén. Il faut chercher le cœur de Dieu, Así como lo hacía David. comme David le faisait. Incansable, insaciable Il ne se fatiguait pas. en una búsqueda de Dios. On cherche en Dieu. Gloria al Señor. Entonces esta falta de conocimiento, Donc, ce manque de connaissance, cuando Dios dice allá en Isaías 52, quand Dieu dit Gloria dans al le livre Señor. d'Ésaïe, aleluya, 52, aleluya. Hablamos del capítulo 5 en adelante. Capítulo 52, versículo 5 en adelante. Gloria al Señor, perdón. Entonces dice el Señor, hace una pregunta y él mismo se responde. le Seigneur pose une question et il répond lui-même. Dice, ahora, ¿qué hago aquí? Il Dice, dit, qu'est-ce que je fais maintenant ici? dice Jehová, Dit l'Éternel. ya que mi pueblo es llevado injustamente Mon peuple est amené d'une façon injuste y los que en él se enseñorean et ceux qui sont sur eux lo hacen aullar. le font avoir peur. Dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre. Dit Todo el l'Éternel, día. et mon nom est blasphémé chaque jour. Aleluya. En el 6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, En aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. car c'est moi-même qui dis, me voici. Aleluya. Y mire que esto viene aún con un compromiso grande. Et cela apporte un engagement grand. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas. Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, Del que anuncia la paz, qui annoncent la paix, del que trae nuevas del bien qui apportent de nouvelles de bonheur, y del que publica salvación. qui annoncent le salut, Del que dice a Sión, qui dit à Sion, tu Dios reina. ton Dieu règne. Gloria al Señor. Aleluya. Mire usted que con estos versículos, Vous pouvez voir qu'à travers ces versets, aquí lo que vemos es que Dios, nous voyons que Dieu no se ha olvidado de esa promesa. n'a pas oublié sa promesse. Por lo tanto, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. Mon peuple Que connaîtra yo mon nom. mismo que hablo estaré presente. Moi-même qui parle serai Que no va a présent. enviar a otro. Je ne vais pas envoyer quelqu'un d'autre. Yo no sé por qué es que muchos me lo ponen a mi Cristo como el que fuera un cobarde, oiga. Oh, beaucoup regardent Christ comme Él es Jehová de los ejércitos. quelqu'un de lâche. Il est Él es Rey l'Éternel, de reyes, Señor de señores. le roi de Él es el rois, alfa, el omega, principio, fin, aleluya. le Él es el principe, la Todopoderoso. fin. Eso dice la palabra. C'est ce que nous dit sa parole. Aleluya. Él aquí lo que hace es recordar Ce qu'il fait, c'est de rappeler su compromiso son engagement de salvar a la humanidad. de sauver cette humanité. Aquella promesa que hizo allá en Génesis, Cette promesse 3:15, qu'il a faite dans le livre de la Amen. Genèse, que por medio de la simiente de una mujer que iba a par salvar. la semence d'une femme, Aleluya. nous allions être Gloria al sauvés. Señor. Así que nuestro Dios dice la palabra que Él no mandó a nadie. Donc notre Dieu n'a envoyé personne. Él está comprometido Il est engagé y muy comprometido. et très engagé. Porque ahora mismo este pueblo tiene parte de Él. Car maintenant ce peuple a une partie Alléluia. de lui. Así que Él no mandó a nadie. La palabra dice, gloria al Señor Jesucristo, allá en Gálatas Il 4:4. n'a envoyé personne. Sa parole nous dit Para cumplir esa promesa. Para Por- que vean que Él es serio. accomplir cette promesse. Que llegado el tiempo Car il est quelqu'un de del sérieux cumplimiento de la promesa. et le temps de la promesse est arrivé. Dice que el Señor envió su Hijo, Le Seigneur a envoyé son enfant nacido de mujer. qui est né d'une femme. Fue introducido al mundo por medio de una mujer. Il a été introduit Amen. dans le monde par une femme Para salvar pour sauver a los que estaban bajo la ley. ceux qui étaient Amen. sous la loi. Así que hermanos, dice la palabra en 1 Timoteo 3:16. Dans le livre de Timothée Y me 3,16, encanta esta palabra. et j'adore cette parole
que dice e indiscutiblemente. et sans discussion. Es claro, no discuta. C'est clair, il n'y a pas de discussion. Grande es el misterio de la piedad. Le mystère de la pitié est grand. Dios fue manifestado en carne. Dieu a été manifesté en Él nos está chair. hablando claro, yo mismo que hablo iré, estaré presente. Il nous dit, je serai présent. Yo mismo anunciaré. J'annoncerai Yo moi-même. mismo daré las buenas nuevas. Moi-même donnerai des bonnes nouvelles. Aleluya. Así que él mismo predicó, él mismo anunció. Il lui-même a prêché et a annoncé. Así que es aquí el compromiso de Dios con la humanidad. Aleluya. Voilà l'engagement de Dieu avec l'humanité Por salvar al hombre pecador. pour sauver l'homme pécheur. Ya que él mismo es el que perdona, el que liberta. C'est lui-même qui pardonne, qui libère. Y si alguien de pronto no está convencido, Et si quelqu'un n'est pas convaincu, oiga, preguntémosle a Zacarías. on peut demander à Zacharie. Este hombre escribió inspirado por el Espíritu Santo. Il a écrit par l'inspiration du Saint-Esprit. Zacarías capítulo 10, gloria al Señor. Zacharie chapitre Perdón, 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacharie chapitre 12, verset 10. Note usted que estamos en el Antiguo Testamento. On peut voir qu'on est dans Y l'Ancien el que está hablando Testament. es Jehová. Et celui qui parle est l'Éternel. Dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Et ils vont regarder moi qui ils No lo auront está percé. diciendo en el Nuevo Testamento ni tampoco lo está diciendo en Apocalipsis. Il ne le dit pas dans le Nouveau Lo Testament. está diciendo en el Antiguo Testamento. Il le dit dans l'Ancien Testament. Y el mundo sabe que a quien crucificaron fue a Jesucristo. Et le monde sait qu'ils ont Señor. crucifié Jésus-Christ. Pero es Jehová el que está diciendo en Zacarías, mirarán a mí a quien traspasaron. Mais c'est l'Éternel qui dit, Alléluia. ils regarderont vers moi celui qu'ils auront Qué lindo es cuando percé. tenemos claro esto, hermano, C'est beau quand nous avons de cela que Dios clair, es uno que Dieu est un y que este Dios fue manifestado en carne et qu'il a été y que este manifesté en Dios chair, hizo compromiso, qu'il a fait un se engagement comprometió para salvar a la humanidad. Aleluya. pour sauver l'humanité. Gloria al Señor. Aleluya. Lo mismo dice Zacarías 13:6. Le livre de Zacharie 13 nous dit la Dice même que chose. llegará su momento cuando le preguntaremos, Il y aura un moment où nous allons lui demander, ¿y esas heridas qué? quelles sont ces blessures à tes mains? ¿Dónde te hicieron esas heridas? Où est-ce ¿Qué que tu pasó? les as eues? Que s'est-il passé? Entonces él va a decir, me la hicieron en la casa de mis amigos. Et il va dire, Amen. celle dont j'ai été blessé dans la Alabanzas al maison Señor. de mes amis. Todo esto es porque él es un Dios comprometido. Tout cela, c'est parce qu'il est un Dieu Aleluya, engagé. gloria al Señor. Oiga, Dios siempre mantuvo su compromiso a través de los tiempos. Dieu a toujours maintenu son engagement à travers les temps. Todas las grandes obras, prodigios, milagros Toutes ces œuvres, prodiges et miracles que se realizaron a través del pueblo de Israel, qu'il a réalisés à travers le peuple d'Israël, en muchas ocasiones, en beaucoup gloria al d'occasions, Señor, el pueblo de Israel, porque siempre estaba en guerra, le peuple d'Israël, comme il était toujours en guerre, en muchas ocasiones no tuvieron siquiera el pueblo que sacar siquiera ni la espada, ils n'ont même pas eu à sortir l'épée. porque el que peleaba era Jehová de los ejércitos. Parce que celui qui se battait était Jésus-Christ. Gloria al Señor. Él pelea por su pueblo, Il se bat pour son peuple, porque había una promesa. car il y avait Él une estaba promesse. comprometido. Il était engagé. Este pueblo tenía que salir desde Egipto y llegar a Canaán. Ce peuple devait sortir d'Égypte et arriver à Canaan, Tenía que formarse y crearse el pueblo judío, se former et arriver au peuple juif, porque de ese linaje iba a salir él. car Jésus allait sortir de cette génération. Porque la salvación viene de los judíos, hermano. Car le salut provient des Eso dice Juifs. la palabra, gloria al Señor. C'est ce que la parole Jesús. de Dieu nous dit. Así que Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31-34, Le livre de Jérémie, chapitre 31, versets 31 au 34, nos dice la palabra, on nous dit, he aquí que vienen días, dice Jehová, il vient des jours, dit l'Éternel, en los cuales haré nuevo pacto, où j'établirai une nouvelle alliance, no como el dado en tablas de piedra, non selon l'alliance que j'ai faite sur les pierres, sino que dice Jehová, mais, dit l'Éternel, que escribiré en sus mentes y en sus corazones. je les écrirai dans leurs pensées et leurs cœurs. Entonces, segunda de Corintios 3:3 nos dice, aleluya, Dans le livre de Corinthiens,
que nosotros somos cartas de Cristo, On nous dit que nous sommes des lettres de escritas Christ, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, écrites par l'Esprit de Dieu vivant, en tabla de corazón, o sea, en tabla de carne, Don- que es nuestro corazón. dans des tables de cœur. Amén. Ya no fueron en piedras, Ce n'a pas été sur des pierres ahora maintenant, están en nuestro corazón, mais dans notre cœur, aquí. dans Amén. notre pensée. Aleluya. Dice, y todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Et ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au grand. Entonces Isaías 54:13 dice, Le livre d'Ésaïe nous dit, 54:13, 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Dios. et tous tes enfants seront enseignés par l'Éternel. El Señor enseñó o no enseñó. Est-ce que le Seigneur a enseigné? Estando en su tiempo, en el tiempo de su carne, enseñó. Quand il était dans sa chair, il a enseigné. Él le refutó esto a los fariseos, a los Il a saduceos. refuté cela aux pharisiens. No está escrito que todos serán enseñados por Dios. Ce n'est pas écrit que tous seront enseignés par Pero hoy l'Éternel. aún nos sigue enseñando, Mais aujourd'hui, il Amen. continue à nous enseigner, aún sigue escribiendo a en nuestra écrire mente, en nuestro corazón. dans notre cœur aussi. Y dice, porque perdonaré sus maldades y no me acordaré de sus pecados. Je pardonnerai ses méchancetés et ne me Qué lindo rappellerai es plus nuestro Dios, de aleluya. ses péchés. Entonces dice Hechos 10:13, 43. Dans le livre d'Actes, De este dan testimonio los profetas, ils donneront témoignage les prophètes de celui-là, que todos los que en él creyeren que tous ceux qui croiront en lui recibirán perdón de pecados. recevront le pardon des péchés. Este es un pueblo que cree en él. Nous sommes un peuple qui Estamos croit. aquí porque hemos creído. Nous sommes ici car nous avons cru. Y el que ahora está aquí, la visita, el amigo, Et l'ami qui se trouve ici ce soir, es porque algo le llama la atención. c'est parce qu'il est attiré par quelque chose. Es porque ha visto testimonio de hermanos, Parce qu'il a vu des de familiares, témoignages de amigos, de ses amis, de cómo Dios le ha cambiado la vida, de aleluya. comment Dieu a changé leur vie. Cómo ven esa paz en ese rostro de este hermano, aleluya. Ils voient cette paix dans la face de ce frère. Porque ya Jesucristo le perdonó los pecados. Car aleluya. Jésus-Christ l'a pardonné Gloria ses al péchés. Señor. Romanos 11:27 Dans le livre de Romains 11, 27, dice, y ese será el pacto, mi pacto, ce sera mon pacte con ellos cuando yo quite sus pecados. avec eux quand j'enlèverai ses péchés. Que va a escribir sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos en nuestro corazón. Il va écrire ses commandements dans notre cœur. Que seremos la casa del Dios vivo. Nous serons la maison du Dieu vivant. Que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Il n'habite pas dans des temples faits par des hommes. Aquí nos reunimos como iglesia. Ici, nous sommes réunis en tant qu'Église. Pero estas cuatro paredes no son la iglesia. Mais cet établissement n'est pas l'Église. Ahora es llamada casa de oración. C'est appelé la maison de prière. Pero usted, hermano, y yo somos la iglesia, somos el templo del Dios viviente. Mais vous et moi, nous sommes le temple du Dieu vivant. Por eso andamos con la mente de Cristo. C'est pour cela que nous avons l'esprit Gloria de al Christ. Señor. Aleluya. Dios jamás dejó solo su pueblo de Israel. Dieu n'a jamais laissé son peuple seul. Desde la antigüedad Dios jamás dejó solo a la humanidad, al hombre. Il n'a jamais laissé l'humanité seule. Y le puedo garantizar en el nombre de Cristo que jamás va a dejar sola esta iglesia. Et je No peux la vous va a dejar huérfana. garantir qu'il ne va pas le faire avec l'Église non plus. Aleluya. Padre tenemos, hermano. Nous avons un Père Y es Dios. et c'est Dieu. Aleluya. Entonces, oiga, el compromiso Donc l'engagement con la iglesia comienza avec l'Église commence con el evangelio enseñado a sus discípulos. quand il a enseigné l'Évangile à ses disciples. Ahora entramos con el compromiso de la iglesia. Maintenant, nous entrons avec un engagement à l'Église. Lo anterior, hermano, fue con la humanidad y con el pueblo de Israel. Les choses antérieures ont été Alléluia. avec l'humanité et le peuple d'Israël.
Gloria al Señor. Comienza con el Evangelio enseñando a sus discípulos, Mais cet engagement commence en enseignant l'évangile à ses disciples. a quienes Él llamó y preparó. Ses disciples, il les a ¿Quién lo appelés hizo? ¿Quién llamó? ¿Quién preparó? et préparés. El mismo Dios manifestado en carne. Aleluya. C'est le Dieu même Gloria al qui a Señor. été manifesté en chair qui l'a fait. Y Él continúa con este cumplimiento y esto continúa con el cumplimiento de la profecía. Et il continue d'accomplir cette prophétie Ahí en el libro de Joel, dans le livre de Joël, capítulo 2, versículo 28. chapitre 2, verset 28. Dice el Señor, y después de esto derramaré mi espíritu Et je verserai de mon esprit sobre toda carne, aleluya. sur toute chair. Y profetizarán Et vos fils et vos filles vuestros hijos y vuestras hijas. prophétiseront. Vuestros ancianos soñarán sueños Vos veillards songeront des songes. y vuestros jóvenes verán visiones. Vos jeunes verront des visions. Esta es una iglesia visionaria, una iglesia que ve más allá. Celle-ci est une église avec vision. Esta es una iglesia que Dios la tiene cada día en fructificación. Et que Dieu l'a avec une fructification Esta es una iglesia que crece, aleluya, qui grandit, como crecía nuestro Señor Jesucristo comme grandissait notre Seigneur Jésus-Christ, en conocimiento y estatura. en connaissance et en grandeur. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermanos, todo esto comenzó cuando el día de Pentecostés. Donc tout cela a commencé le jour du Pentecôte. Ahora, ¿qué es Pentecostés y qué significa Pentecostés? Que veut dire Pentecôte? Gloria a Dios. Pentecostés es una fiesta judía Le Pentecôte Amen. est une fête juive y fue la época de la divina visitación et ça a été à l'époque de la del Espíritu divine Santo. visitation du Saint-Esprit. Esta fiesta llamada también Cette fête appelée aussi las fiestas de la semana. la fête des semaines Era la segunda de las tres solemnidades était, anuales. était la deuxième des trois solennités. Pascua, Et les autres, c'était les Pâques, fiesta de la semana, la fête de la semaine, fiesta de las cabañas la fête des cabagnes o de los tabernáculos. ou des tabernacles. Se llama fiesta de las semanas On appelle le Pentecôte la fête de la porque semaine consistía en 7 semanas car cela consistait en Gloria al 7 Señor. semaines y tomó el nombre de Pentecostés et ça a pris finalement le nom de Pentecôte porque se celebraba car cela se en el réalisait 50º. dans la 5e semaine. ¿Qué quiere decir esto? Si hablamos de 7 semanas por 7 son 49, ¿cierto? Ah, donc, il se réalisait dans le jour 50. Amén. Pero falta uno, porque 50º es 50. Amén. Entonces dice que, y esto es, esta fiesta era que se cogía los trigos. Et donc, durant cette fête, on prenait le blé. Entonces cuando se acababa la siega en casi toda Palestina, Et donc, quand le blé était fini dans toute la Palestine, entonces ese último día se reunió el pueblo, había una solemnidad. ce dernier jour, on réalisait une solemnité, on se réunissait. Había una solemne convocatoria. Il y avait une convocation qui était solemne. El último día completaba el número 50. Et ce dernier jour était le jour 50. Ese es Pentecostés. Eso significa Pentecostés. C'est cela que veut dire Pentecôte. Pero este fue el Pentecostés más decisivo. Mais cela a été le Pentecôte le plus décisif qu'il y a eu. Porque tuvo lugar después de la resurrección del Señor Jesucristo. Car il y a eu lieu après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ahí el Espíritu Santo prometido Et là, le Saint-Esprit qui avait été promis descendió sobre 120 personas que se encontraban en ese lugar. est descendu sur les 120 personnes qui se trouvaient à cet endroit. Estaban todos juntos, unánimes. Ils étaient tous ensemble. Il est un Dieu d'engagement. Él lo prometió. Il l'a promis. Él dijo, esperen Il a dit, hasta que sean investidos de poder. attendez jusqu'à être revêtus de puissance. Él lo prometió. Il continue à être engagé avec l'Église. Entonces, aleluya, Donc, él se comprometió a venir y vino en su esencia.
Il s'est engagé à venir et il est venu dans son essence Aleluya. Vino en su esencia a morar en ellos y a cumplir aquella promesa. pour accomplir cette promesse. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque Él, cuando ahí en Juan, en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 18, Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 18, Él es muy claro y dice, no os dejaré huérfanos. il est très clair quand il dit « Je ne vous laisserai Quiere pas decir que Él vino, orphelin », c'est-à-dire qu'il est venu, pagó el precio, il a payé le prix, ascendió a los cielos il est monté au ciel y descendió en su esencia. et il est descendu en son aisance. Y vino y se quedó en los discípulos, Et il est venu et il est en los resté 120 que estaban ahí. dans les Porque era 120 una promesa. personnes qui étaient là. Y es lo mismo que acontece hoy. Et c'est la même chose qui passe El aujourd'hui. Espíritu Santo de Dios está aquí. Le Saint-Esprit Hoy se ha de Dieu manifestado. es Empezó el ici. culto, Él está aquí. Se está haciendo presente. il s'est manifesté dans ce culte. Aleluya, gloria al Señor. Así que allá en Hechos 2, Dans le livre d'Actes 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, quand le jour du Pentecôte est estaban arrivé, todos unánimes, juntos. ils étaient tous Y ensemble de repente, dice aleluya, et tout à coup, vino del cielo un Dis- estruendo como de un viento recio. un souffle du ciel violent et impétueux est venu. Y ese estruendo puede suceder y acontecer ahora y aquí. Si lo creemos, puede suceder ahora. Si nous croyons, cela peut aussi arriver Aquí hay maintenant. hermanos que aún no están bautizados con el poder del Espíritu Santo en el don de hablar en Il y a des lenguas. frères qui ne sont pas baptisés avec le Hay Saint-Esprit. amigos aquí Il y a que des Dios amis puede bautizarlos ahora. que Dieu peut baptiser Él maintenant. puede hacerlo, está comprometido, es una promesa. Il peut le faire, il est engagé avec nous. Aleluya, gloria al Señor. Aquí también se pueden aparecer, hermano, las lenguas repartidas como de fuego. Ahora, Ici aleluya. aussi, ils peuvent Gloria al apparaître Señor. les langues réparties comme le feu. El que nunca ha hablado en lenguas puede hablar en lengua hoy. Celui qui n'a jamais Puede hablar parlé mañana. en langue peut Puede hablar el parler. domingo, aleluya. Demain, Aún no se ha dimanche. acabado la fiesta. Car cette fête n'est pas finie. Aleluya. El Señor está bendiciendo a su pueblo. Le Seigneur bénit son peuple. No es que lo va a bendecir, ya lo bendijo. Il le bénit Y lo quiere maintenant. seguir bendiciendo. Et il veut continuer de le faire. Porque Él es un Dios generoso. Car il est un Dieu Amen. généreux. Él es un Dios generoso. Il est un Dieu généreux. Amigo, amiga, Ami, usted quiere recibir esto. est-ce que tu veux recevoir cela? Quiere recibirlo a Dios en su corazón. Tu veux recevoir Dieu dans ton cœur? Usted quiere que Dios ponga ese soplo de vida en usted. Tu veux que Dieu Quiere que souffle Dios entre en su vida. et rentre dans ta vie? Ahí donde está, adórelo. À ta place, adore-le. Hágale pregunta. Dígale, Señor, yo quiero conocerte. Pose-lui la question. Yo quiero sentir lo que sienten aquí los hermanos. Dites-lui, je veux sentir ce que les frères ressentent. Yo quiero tener esa experiencia, Je veux aleluya. avoir cette Yo expérience. quiero hablar en nuevas lenguas. Je veux parler de nouvelles langues. Aleluya, gloria al Señor. El Señor puede manifestarse ahora en su vida, amigo. Le Seigneur peut se manifester dans Y votre vie cuando eso maintenant. acontezca, su vida no va a ser igual, se lo puedo garantizar. Et après en el cela, nombre de votre vie Cristo. ne va No pas va être a pareille. ser igual. Elle ne va Alléluia. pas être pareille. Porque el Espíritu de Dios cambia, el Espíritu de Dios Car transforma. l'Esprit de Dieu change et transforme. El Espíritu de Dios levanta al pobre del polvo y al menesteroso del muladar. Il Aleluya. lève le pauvre Porque es promesa de de la Dios, porque está poussière, comprometido. car Aleluya. c'est une promesse du Dieu engagé. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, mire usted, Donc, frères, regardez, así es como fue fundada la iglesia en la tierra, c'est ainsi qu'a été fondée l'Église de la terre. cuyo origen no se encuentra aquí en la tierra. Dont son origine ne se trouve pas ici en terre. El origen de esta iglesia está en la mente y en el corazón de Dios. L'origine de cette Église Así est que no lo busca en ningún hombre. dans la pensée de Dieu Está en la mente y en el corazón de Dios. et dans le cœur Amen. de Dieu.
Así que así fue formada la iglesia 50 días después de la crucifixión de Jesucristo 50 jours après la crucifixion de y 10 días Jésus-Christ después de su ascensión. et 10 jours après son ascension. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Est-ce que nous sommes d'accord? Gloria al Señor. Eso fue lo que aconteció, aleluya. C'est ce qui s'est passé. Así que esta iglesia Donc cette église poderosa, puissante, ahí en Mateo 16, 18, dans le livre de Matthieu 16, el Señor 18, Jesús, hablando con Pedro, Jésus, en parlant avec Pierre, le dice, Pedro, lui dit: Pierre, sobre esta roca sur edificaré mi iglesia. cette roche, je Amen. vais édifier l'église. Y esto quiere decir que aunque las mismas huestes de maldad, Et même si les las choses potestades, mauvaises, les puissances aunque los mismos infiernos se queden Du sin mal. un demonio et même l'enfer y ataquen, arremetan contra la iglesia del Señor, veulent attaquer l'église du el Seigneur, Señor ha dicho que no prevalecerán contra la iglesia. le Seigneur a Amen. dit qu'ils ne prévaudront pas contre elle. Si usted es la iglesia, entonces ¿cuál es el miedo? Si vous êtes l'église, donc vous ne devez pas ¿Cuál es el miedo craindre. a los desafíos? Quelle est votre peur? ¿Cuál es el miedo a tomar las promesas de Dios? À prendre les promesses de Dieu. ¿De qué temen? De quoi as-tu ¿De peur? qué tememos, hermanos? De quoi est-ce que nous avons peur, frère? Dios nos ha dicho que somos libres Dieu nous a dit que y nous que no nos ha sommes dado un espíritu de cobardía, son église et qu'il nous a sino pas de donné poder y dominio propio. un esprit de Aleluya. lâcheté, mais de puissance. Quisiera contarle algo, hermano. Je voudrais vous raconter quelque chose, frère. Primero déjeme tomar agüita. Gloria al Señor. Aleluya. Como que está muy tenso, hermano. ¿Qué pasó? Aleluya. Gloria al Señor. Esto es para disfrutarlo. Amén. Se viene al culto es para disfrutar, para vivir la palabra de On Dios. doit profiter du culte. Olvídese si tiene de pronto cosas que hacer por ahí. Oubliez les choses que vous Olvídese de avez la à merienda, faire. olvídese de cosas. Disfrute. de este momento. Profitez de la parole de Dieu. Aleluya. Mire, ¿de qué tenemos miedo? El Señor ya lo dijo, Nous avons peur de quoi? que ni las puertas del Hades podrán contra esta iglesia. Si le Seigneur a dit que même les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre cette église. Quiero comentar algo, compartir algo que me pasó a mí. Je voudrais partager quelque chose qui m'est arrivé. En cierta ocasión, hermanos, en la casa ahí en Fribourg, que es ahora, À Fribourg, yo estaba orando j'étais en train de prier y me acosté así para orar al Señor. et je me suis couchée pour prier le Luego Seigneur. me levanto y ya me acuesto en la cama. Après, je me suis levée Solo fue acostarme, et je me suis couchée. ponerle la mano a mi esposa, J'ai- abrazarla, en otras palabras. J'ai enlacé mon épouse Sentí algo que se acostó tras de mí, et j'ai ressenti que quelque chose que se bajó el colchón así de golpe. s'est couché derrière moi, que même le matelas s'est enfoncé. Era algo enorme. C'était quelque chose d'énorme. Y me metió la mano por aquí, Et me il m'a cogía la boca así. m'a mis sa main par là et il No me tenait ma dejaba bouche. invocar el nombre del Señor. Et je ne pouvais pas invoquer le nom du Seigneur. No estaba durmiendo, no es un sueño. Je n'étais pas en train de dormir, donc Acababa de acostarme en la ce n'était pas un rêve. Je venais de me coucher. Pero en mi mente invoqué el nombre del Señor Mais dans ma pensée, j'ai invoqué le nom du Seigneur. y se apartó. Et cela est parti. Hermanos, quedé todo el día como gelatina. No podía casi ni caminar ni sostenerme. Toute la journée, je n'arrivais même pas à marcher. Pero gloria al Señor Jesús, Mais gloire au Seigneur Jésus, porque esas cosas no es para que nos den miedo, car ces choses, ce n'est sino pas para fortalecernos, pour que nous ayons peur, mais pour nous para fortifier. creer más en Él y saber Pour croire plus en que lui et tenemos savoir un Dios que nos ha prometido darnos la victoria. que nous avons un Dieu qui nous a promis sa victoire. El diablo nos quiere amedrentar siempre, Le diable veut nous faire avoir peur, pero nosotros tenemos la mente de Cristo mais nous avons la pensée de Christ. y sabemos que somos templo del Espíritu Et Santo. nous savons que nous sommes Amen. temple du Saint-Esprit. Sucede que a los 2 días Après 2 jours, llega una señora. une dame est arrivée. Bueno, me dijeron que tenía un espíritu. Et quelqu'un m'a dit qu'elle était possédée.
Pero antes que llegue, o sea, después de lo que pasó conmigo, al otro día tenía una sobrina mía en casa. Mais durant ce temps-là, j'avais une nièce à Y la me dice mi maison. sobrina, nos dice que junto con mi esposa, dice, anoche tuve un sueño. Et ma nièce m'a dit, j'ai eu un rêve hier. Soñé que ustedes dos en la iglesia, J'ai rêvé de vous deux à l'église. llegaba una mujer y ustedes oraban por ella y salía de ella algo como un espíritu, algo negro que salía, no sabía por dónde salir. Et qu'une femme arrivait et qui était possédée, mais vous priez pour elle, elle était libérée. Y efectivamente llegó la mujer el día jueves. Et effectivement, cette femme est arrivée le lendemain. Oramos con mi esposa Nous avons y con prié otro hermano. avec mon épouse et un autre frère. Esa señora pegó un sacudón Elle s'est secouée y ya pasó. et cela est passé. Entonces yo cuando suceden esas cosas, ¿sabe qué hago? Donc, vous savez ce que moi je Lo que fais digo es que vienen bendiciones grandes. quand ces choses se passent. Vienen cosas grandes. Je dis qu'il y a Amen. des bénédictions qui El vont demonio nos arriver. quiere siempre, nos quiere atemorizar. Le diable veut nous faire avoir peur, Pero este Dios de compromiso mais ce Dieu ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. a promis d'être avec nous jusqu'à la fin Solo du hay monde. que serle fiel. Il faut seulement Solo l'être hay que fidèle. caminar, hermanos, con la mente de Cristo. Pensez avec la pensée de Christ. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Ya? Oh, amén. Bueno. Vamos a cortar ahí nomás. Gloria al Señor Jesucristo. Así que, gloria al Señor. Él se compromete, el Señor se ha comprometido Le Seigneur s'est engagé a dotar de poder su iglesia à donner à l'Église la puissance con la venida del Espíritu Santo. avec le Saint-Esprit. Y dotó de poder la iglesia. Y- Esta iglesia está llena del poder del Espíritu Santo. Et cette Église est donc remplie de la puissance du Saint-Esprit. El Señor ha dado a esta iglesia autoridad sobre todo principado y potestades. Le Seigneur lui a donné de l'autorité. Este Señor Jesucristo ha autorizado a esta iglesia Y a la- usar su nombre. Autorisé l'Église à utiliser son nom ¿Para qué? Para sanar, pour guérir, para libertar a los oprimidos por el diablo, pour libérer ceux qui sont oppressés, para predicar el evangelio de la salvación. pour prêcher l'évangile du salut, Ha dado autoridad para bautizar en su nombre. pour baptiser Gloria en al son Señor. nom. Aleluya. Porque ¿sabe por qué? Porque no hay otro nombre Parce dado qu'il n'y bajo a el cielo pas un autre nom por el cual el hombre par pueda ser lequel salvo, l'homme sino con puisse el nombre de Jesús. être sauvé, mais le nom de Aleluya, gloria al Jésus-Christ. Señor. Dios está preparando, hermanos, gloria al Dieu Señor. est en train de préparer, Está frère, preparando un lugar en el cielo, en el reino de los cielos, un lieu dans le ciel, porque esto solamente es temporal. car cela est seulement Nuestra temporel. ciudadanía está en los cielos. Notre citoyenneté Eso se tenemos trouve que dans le tenerlo claro. ciel. Nous devons l'avoir clair. Nuestra ciudadanía es en los cielos, aleluya. Notre citoyenneté se trouve dans le ciel. Él mismo dice, nos ha prometido Lui-même nous a promis enjuagar todas lágrimas. d'enlever toutes les larmes. Allá no va a haber sol, Là-bas, il n'aura pas de porque soleil, Él va a ser nuestro sol de justicia. parce qu'il sera Él nos va a notre alumbrar soleil siempre de por la justice eternidad. pour Aleluya. l'éternité. En conclusión, Pour conclure, gloria al Señor Jesucristo. Concluimos diciendo que no estamos solos, hermano. nous pouvons dire que nous ne sommes pas seuls, Que tenemos al único y grande Dios. que nous avons l'unique et grand Dieu. Nuestro Dios es fiel, Notre Dieu est fidèle. ha sido fiel Il a été y fidèle será fiel. et il sera fidèle. Aleluya. Ahora somos nosotros los que tenemos, hermanos, Maintenant, c'est nous, frères, que tener sentido de compromiso. qui aleluya. devons avoir un sens d'engagement.